Ay, es que me siento mal porque usé castigos con mis hijos. Ay, es que no sé qué hacer. Siento que solo castigándolo obedece. ¿Qué hago en lugar de eso entonces? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos la siguiente pregunta. ¿Me equivoqué al usar castigos? ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Bueno, me alegra saludarte por aquí. Como puedes ver, hoy vamos a hablar de castigos, pero enfocado desde una óptica distinta a la que lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Muy relacionado a esa sensación de sentirse mal porque, ok, uso castigos, me equivoqué al usarlos y es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿listo? Pero para profundizar mucho más del tema de castigos, te comparto en la descripción de este video y en esa lista de reproducción algunos espacios en los que puedes profundizar de otros aspectos relacionados a los castigos. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de castigos me refiero a quitarle algo a esos hijos que ellos consideran agradable o darles algo que ellos consideran desagradable, ¿sí? Por ejemplo, quitarles el programa favorito de televisión o por ejemplo también ponerlos a hacer labores, digamos, de la casa a modo de castigo. Entonces, vamos a hablar de este tema alrededor de tres claves. Clave número uno, ¿cuándo aprendiste a usar castigos? Digamos que, supongamos que ayer usaste algún castigo con tus hijos. Reflexiona en qué momento sientes o notas que aprendiste a usar castigos. Es decir, antes de convertirte en padre o madre, ¿en qué momento comenzaste a usar castigos? Normalmente tendemos a replicar o a reproducir aquellas conductas que aplicaron con nosotros o que vimos que aplicaban con personas cercanas. Es algo que en psicología se llama aprendizaje vicario o aprendizaje por observación o lo que también llamamos modelamiento. Es decir, reflexiona quién fue el modelo a seguir en tu infancia, en tu adolescencia, en otros momentos de tu vida que veías que constantemente aplicaba contigo o con otras personas castigos. Que los aplicara contigo directamente o veías de forma indirecta que los aplicaba con tus hermanos, ¿sí? Con algunos primos. Y digamos que por mucho tiempo culturalmente en diferentes familias a lo largo de muchas generaciones se ha tendido a validar este tipo de conducta. Pero hoy en día en muchos países existe algo que se llama la ley contra el castigo físico. ¿Y qué significa esto? Que cualquier castigo, verbal, no verbal, físico o no físico, ¿sí? Que sea humillante en contra de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes, digamos que es algo que está en contra de los derechos de la infancia, ¿sí? Porque vulnera uno o varios aspectos de su desarrollo. Y no es que gracias a los castigos alguno de nosotros sea el adulto que es hoy, no, sino que a pesar de esos castigos logramos trabajar esas heridas, sanarlas y tal vez poco a poco cambiar esa mirada, pero en algunos casos pasa, pero en otros casos todavía no están en ese momento. Porque si se tiende a reproducir esos castigos que aplicaron conmigo en mi infancia y yo los aplico ahora con mis hijos o con los niños, adolescentes que están a mi cargo, a mi cuidado, pues hay todavía aspectos que se requieren trabajar, porque es prácticamente hacerlo es validar o normalizar el castigo como un tipo de maltrato hacia la infancia. Entonces es importante tener eso presente. Dos, ¿por qué no debes usar castigos o por qué no deberías usar castigos?
Digamos que normalmente en este espacio yo no soy de decirte qué hacer o qué no, sino te doy el panorama para que tú poco a poco vayas viendo qué puede suceder al recorrer cada camino, ¿no? Pero ¿por qué quise hablarte en esta clave de eso? ¿Por qué no deberías usar castigos? Digamos que es un obstáculo que yo te tiendo a decir que te aleja y te desconecta completamente de tus hijos, ¿no? Porque en lugar de educar con amor, los estás educando con miedo. Y hacen las cosas tal vez cuando los castigas, claro, pero no porque entiendan que es importante hacerlas, sino porque tienen el miedo de tu reacción. Tienen el miedo de una medida más severa que puedas tomar con ellos. ¿Por qué otra cosa no deberías usar castigos? Básicamente porque son viejas herramientas de crianza que atentan contra el desarrollo del cerebro de tus hijos. El doctor Daniel Siegel, psiquiatra infantil estadounidense, en uno de sus libros, no recuerdo ahorita cuál, dice que en la crianza sucede una paradoja, en la crianza de los seres humanos, y es que cuando se usan los castigos, ese niño comienza a percibir esa figura que debería ser de protección como de inseguridad. Entonces el cerebro del niño sufre una paradoja porque dice, ok, por instinto debería ir a buscar a papá, pero aparte de eso también siento miedo porque él es la figura que implica una amenaza, un peligro para mí. Entonces sucede esa paradoja de crianza que él llama. Y pues es importante tener eso presente porque la idea es que no deseas que tus hijos hagan las cosas por miedo a tu reacción, sino las hagan porque poco a poco van entendiendo que es importante para ellos hacerlas, que va a darles un aprendizaje, que va a ayudarlos a seguir adquiriendo nuevas experiencias, nuevas habilidades, ¿sí? Entonces es importante ahí tener eso presente. ¿Por qué otra cosa no deberías usar castigos? Porque en realidad hay muchos estudios que demuestran el impacto tan negativo que tiene en el cerebro de tus hijos. Un poco lo que dice el doctor Daniel Siegel, y es que a quién se le ocurrió la loca idea de que si yo debo ser la figura de protección de mi hijo, yo soy también la figura que le genera miedo, que le genera alguna especie de peligro, amenaza. ¿Mm? Digamos que es confuso y pues claramente conforme van pasando los años, poco a poco vamos volviendo adolescentes que cuando crecen bajo ese modelo dicen, ah, ok, quieres pegarme porque no hice esto, quieres castigarme porque no hice esto, castígame. Como quien dice, ya da lo mismo porque igual saben que poco a poco esa relación ya se ha ido fracturando, deteriorando, rompiendo, ¿sí? Y claramente no es lo que deseas. ¿Listo? Clave entonces número 3. Toma los aprendizajes de este error. Al darte cuenta que te equivocaste al usar castigos, ¿cuáles podrían ser los aprendizajes que tienes de ese error? 1. Sean castigos físicos, verbales, llámese cualquier tipo de medida severa, que igual de esas medidas te hablo aquí arriba, en un video que compartí en mi canal hace un tiempo. No te llevan al lugar que deseas. Tú deseas educar con amor, tú deseas que tu hijo cada día adquiera nuevas habilidades para interactuar en el mundo, pero logras lo contrario. Aprende solamente a tenerte miedo, no aprende nada más, no aprende a interactuar en el mundo, no aprende nuevas habilidades, ¿sabes? Entonces, al darte cuenta de eso, esto te permite reconocer que el aprendizaje de que viene de equivocarse al usar castigos es, ok, la idea no es enfocarme en mi mirada de adulto, la idea no es que mis hijos hagan las cosas cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, a la hora que quiero, porque a veces sucederá, coincidencialmente, las harán en el momento que esperas, pero a veces no, y no significa que es una lucha personal contigo, sino que depende del momento de desarrollo en el que esté, depende de la edad que tenga, depende de la situación en la que
a nivel familiar y en otros aspectos de su vida que esté viendo tu hijo, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Si hoy en día sientes que te has equivocado al usar uno o varias veces castigos, el mayor aprendizaje que puedes tener es darte cuenta que tienes que dejar esa mirada autocéntrica, sino enfocarte, ok, todo gira en alrededor a ese hijo. ¿En qué momento está? ¿Cuál es su temperamento? ¿Cuál situación está viviendo? ¿Sí? ¿Qué edad tiene en este momento para saber si tus expectativas están muy altas, están en el rango o están muy bajas? Entonces es importante tener eso presente. Ahora, quiero que aquí abajo en los comentarios me compartas tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué haces cuando te das cuenta que te equivocaste al usar castigos con tus hijos? Cuéntame aquí abajo en los comentarios opiniones, experiencias, preguntas que tengas sobre este tema y las estaré respondiendo a lo largo de estos días, ¿listo? Y para cerrar, quiero hacerte una invitación muy especial y es que sé que este y otros errores constantemente suceden en la crianza y no sabes cómo manejarlos. Por eso quiero decirte que hoy es posible que puedas lograr una mirada cada día más constructiva de los errores cuando suceden al criar a tus hijos. Y por eso quiero invitarte a mi nuevo workshop, Criando desde los errores, donde te brindaré todas las pautas para que puedas lograr ese cambio de mirada sobre los errores al criar a tus hijos. ¿Deseas mucha más información? Aquí abajo de este video te comparto el enlace para que accedas a la información relacionada a este workshop y nos vemos dentro para lograr tú y yo criar desde los errores. Bueno, tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo enorme. Chao.